¿Qué tal, amigos? El día de hoy conversaremos sobre el artículo 21 de la norma sustantiva penal. ¿Qué es lo que rotula ahí? Ahí claramente señala a la responsabilidad restringida. ¿Y cómo es que se aplica? Para ello, primero, hay que hacer una lectura de este texto legal. Veamos qué dice. El artículo 21 indica que en los casos del artículo 20, cuando no concurra alguno de los requisitos indispensables, alguno de los requisitos necesarios que ayuden a desaparecer totalmente la responsabilidad penal, claro está, el juez podrá reducir prudencialmente la pena hasta los límites inferiores al mínimo legal, del delito, por supuesto. ¿Cómo es que se interpreta este texto? Para ello es muy importante hacer una lectura desde la primera línea. ¿Y qué es lo que dice? En los casos del artículo 20. ¿Y qué es lo que tiene este artículo? Si uno hace una lectura, ahí vamos a encontrar 11 numerales que contienen a 11 eximentes, a 11 causas de justificación de alguno de los elementos del delito. Ahí vamos a encontrar causas que eximen a la acción, causas que liberan a la antijuridicidad, causas que eliminan o eximen a la culpabilidad. ¿Y por qué no menciono a causas que eliminan a la tipicidad? Porque esta eximente no lo encontramos acá, sino claramente está establecida en el artículo 14, numeral 1 de este mismo cuerpo legal. Por ejemplo, en el numeral 1 del artículo 20 vamos a encontrar elementos o circunstancias o situaciones que eximen o liberan a la culpabilidad como elemento del delito. En el numeral 2, cuando habla sobre aquellos que son menores de 18 años, estamos hablando de una causa que libera o elimina la culpabilidad. En el numeral 3 vamos a encontrar una causa de justificación de la antijuridicidad. Y ahí está claramente a la legítima defensa con sus respectivos mini presupuestos. En el numeral 4 del artículo 20 también vamos a encontrar una causa de justificación, es decir, una eximente de la antijuridicidad. En el numeral 5 vamos a encontrar una causa de exculpación, es decir, una eximente de la culpabilidad. En el numeral 6 y 7 respectivamente, cuando menciona a una fuerza física irresistible, o sea, cuando una persona actuó contra nosotros bajo una fuerza física irresistible o bajo un miedo insuperable, claramente son eximentes o causas que justifican la acción. Y por lo tanto, si no existe uno de estos elementos, claramente cae, se cierra, se anula el delito. Y así sucesivamente hasta el numeral 11. Ya queda en el operador jurídico, ya queda en el intérprete de la ley, saber extraerla, interpretarla y aplicarla. Algunas de estas causas de justificación tienen elementos y bien claros, como es la legítima defensa que está en el numeral 3 del artículo 20. Habla, por ejemplo, la legítima defensa para quien la alega debe de cumplir, debe saber que deben coexistir, ¿no?, una agresión ilegítima, una necesidad racional del medio que se emplea para poder repeler o neutralizar un daño y de una falta de provocación suficiente del ofendido o de la víctima. Cuando coexisten estos tres elementos, se puede alegar legítima defensa. No obstante, las otras causas de justificación tal vez no estén ahí bien desarrolladas, pero sí lo ha desarrollado la doctrina y la jurisprudencia. Por lo tanto, es importante revisar para saber aplicar cuáles son aquellos elementos que la configuran para poder alegarla. Sin embargo, el artículo 21, ya tomando como ejemplo lo que está en el artículo 20, indica cuando no concurren algunos de estos elementos que ayuden a desaparecer la responsabilidad penal, se debe reducir prudencialmente la pena. Algunos de los elementos. Tomemos el más sencillo, la legítima defensa, numeral 3, artículo 20.
Yo les mencioné a 3 elementos necesarios para poder alegarla, para poder pedirla, para poder justificarla. Pero ¿qué sucede cuando uno de estos elementos, por ejemplo, de la legítima defensa, no se cumple o se cumple con exceso? Cuando se rompe eso, lo correcto se pensaría de que como no se cumple o no se puede alegar una legítima defensa, a esa persona se le imponga una sanción completa, como si hubiese cometido el delito con toda conciencia, con toda voluntad. Cuando no se cumple uno de estos elementos, lo que dice el artículo 21 es, o sea, que no se cumple a cabalidad, se debe reducir prudencialmente la pena, porque la persona que en una legítima defensa, por ejemplo, trató de repeler el daño, no quiso causar más agravio de lo que está determinado o preestablecido, por ejemplo, por la ley. Veamos un ejemplo, y lo haremos uno relacionado con la legítima defensa. Veamos. Una persona está caminando tranquilamente por la calle con 1.000 soles en su bolsillo. Esos 1.000 soles representan salud para una niña que tiene en casa. Ese mismo dinero representa alimento para 15 días de su familia. Ese mismo dinero significa apoyo para unos padres ancianos que también viven con él. De pronto aparece un ladrón con un arma de fuego que le apunta en la cabeza y le dice que le entregue ese dinero. Esta otra persona sabe lo que significa su dinero, trata de poner resistencia a ese robo. Y en eso de que están forcejeando ladrón y víctima, la víctima, es decir, el dueño del dinero, coge una piedra a lo que pudo, ¿no? Como pudo, coge una piedra y golpea al ladrón en la cabeza y lo derriba al piso. Aparte, este ladrón, desangrado, empieza a quejarse ahí. La otra persona, la víctima, o la que iba a ser despojada del dinero, dice, yo estoy actuando en legítima defensa y además este ladrón puede pararse, puede perseguirme con sus cómplices, de repente hasta me puede matar. Por lo tanto, le doy 2 piedrazos más para poder neutralizarlo bien. Y así fue, efectivamente. Lo golpea y va a su casa. Pasan los días, llega una notificación a su casa en la cual se le apertura una investigación por el delito de homicidio. Efectivamente, se arma todo un proceso en las cuales pues llegan a juicio final. Cuando están en juicio, la persona, ¿no?, el dueño de los 1.000 soles, alega que actuó legítima defensa. Él alega que ha cumplido con los 3 presupuestos de la legítima defensa, tal como lo indica el numeral 3 del artículo 20, y por lo tanto él debe ser eximido, debe ser liberado de todo tipo de responsabilidad penal. El juez, después que ha valorado las documentales, las testimoniales, después de analizar el caso en concreto en sí, determina que esta persona efectivamente ha cumplido con los requisitos de la legítima defensa, pero con un pequeño detalle. Primero dice el juez, ¿no?, se configura una legítima defensa de parte de esta persona, ¿no?, y que consecuencia de ello causó la muerte de la otra, en estos siguientes términos. Primero, la víctima de los 1.000 soles padeció, ¿no?, fue atacado, iban a despojarle de 1.000 soles y por lo tanto el victimario lo agredió ilegítimamente y como consecuencia sí se cumple el primer presupuesto. Tercer presupuesto, saltemos al tercero. La persona de los 1.000 soles nunca provocó al victimario, es decir, hubo una falta de provocación suficiente del ofendido. Y por lo tanto, de acuerdo a lo que acabamos de observar, también se cumple este presupuesto, es decir, 2 de 3 ya se cumplieron. Analicemos el segundo presupuesto. La necesidad racional del medio que se emplea para neutralizar el daño, para neutralizar este robo. Y en esa necesidad racional de medios, se determina que efectivamente la víctima, es decir, el dueño de los 1.000 soles en un inicio, se defendió con lo que pudo. Tuvo una piedra, golpeó para poder repeler y neutralizar ese robo. No obstante, hubo un exceso. ¿Por qué? Porque el dueño de los 1.000 soles se excedió, desconoció el segundo presupuesto, lo atacó en exceso y por lo tanto hay una legítima defensa pero incompleta o una legítima defensa con exceso, intensiva. Por lo tanto, no se podría alegar en absoluto este eximente, pero sí lo vamos a condenar por el delito de homicidio. Para ello, adicional
al análisis del sistema de tercios que se hace para determinar la pena, vamos a tomar en cuenta también el artículo 21, que indica que también se debe reducir prudencialmente la pena hasta debajo de los límites del mínimo legal del delito. Y si estamos hablando de un delito de homicidio simple y considerando que el artículo 20 habla de legítima defensa y de unos presupuestos en los cuales uno de los elementos del presupuesto 2 de la legítima defensa es incompleto, es desconocido o no ha concurrido en absoluto, entonces vamos a aplicar esta reducción prudencialmente. Ciertamente, pues ahí para este señor se le reducirá 4 años, 3 años, 2 años, seguramente y con carácter de suspendida, ¿no? Entonces eso ya queda a criterio del juez porque la misma norma se lo señala. Y así sucesivamente se puede aplicar para analizar los requisitos, los elementos de las otras eximentes que están en el artículo 20 del Código Penal peruano. Que en la mayoría de ellos, por supuesto, no lo encontramos ahí, pero sí están determinados en la doctrina y en la jurisprudencia ordinaria y constitucional. Eso es lo que he querido explicar el día de hoy respecto a este artículo. Ojalá haya sido productivo el día de hoy. Hasta otra oportunidad.